Hay una pregunta y yo nuevamente le señalo a ustedes, ¿no? ¿Se puede aumentar o disminuir la pensión de alimentos? A ver, vamos, es una pregunta cerrada. ¿Se puede aumentar o disminuir la pensión de alimentos? ¿O es que el marco de la pensión de alimentos es lineal, ¿no? Entonces, cuando es lineal, uno dice, no, ya se ha determinado un presupuesto, ya se ha determinado un pago en específico, y este pago en específico se tiene que mantener de forma lineal por todo el marco temporal, ¿no? No es así, pues, claro, ¿no? Sino que el contexto de la pensión de alimentos puede tener mutación. De hecho, tiene mutación, tiene variación. Entonces, el Código Civil lo que lo denomina, por ejemplo, doctores, es como aumento o disminución de pensión de alimentos. Aumento o de la pensión de alimentos. ¿Cómo la ven? Así lo señala, ¿no? Entonces, ¿se puede aumentar el medio de alimento? Por supuesto que sí. La pensión de alimentos puede aumentar si el menor afronta gastos que superen lo mostrado anteriormente. Por ejemplo, determinado un precio, 1.000 soles o 1.200 soles como pago de alimentos, pero ahora, y lamentablemente el hijo se enferma. El médico dice, no, va a necesitar tratamiento por 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, no va a tener que aportar la misma cantidad, va a tener que haber un aumento de la pensión de alimentos. ¿No? El hijo tiene que ingresar y tiene que tener terapias psicológicas, tiene algunos trastornos emocionales, entonces va a haber un coste por el psicólogo. No, la calidad educativa que está teniendo este hijo no es lo mismo porque necesitamos que ahora que esté en un colegio privado, en una escuela privada, que aparte de eso tenga inglés, estudie idiomas, danza y deseo recreaciones, entonces puede aumentar el contexto de la pensión de alimentos. De hecho, ahí también va a mutar mucho del propio ingreso del obligado. Si el obligado, y ustedes saben, si el obligado, por ejemplo, tenía como ingreso económico en la primera demanda de alimentos un porcentaje de suma dineraria que aportaba era 700 soles, porque él tenía como ingreso económico, digamos, 3.000 soles, pero ahora ya no le pagan 3.000, sino ahora le están pagando 10.000, le están pagando 12.000. Entonces, la otra parte va a decir, ah, mira, ella tiene mayores ingresos y como la norma me dice hasta el 60% de sus ingresos, yo puedo solicitar aumento de pensión de alimentos. Claro. Entonces, puede haber un aumento de la pensión de alimentos. Así como existe la figura del aumento de la pensión de alimentos, que siempre es de grado de proporcionalidad con el ingreso económico que tiene el obligado, vamos a ver que también puede existir la disminución de la pensión de alimentos. Y es algo que hay que tener que explicar, sobre todo al obligado, ¿no? Acá no, y si se ha descontado en porcentajes, ¿cómo que si se ha descontado en porcentajes? Lo que pasa es que es hasta el 60%, lo cual una persona está obligado a tener que aportar alimentos, como máximo, porque podría ser menos, ¿ya? Y va a disminuir, o en este caso estamos hablando, va a aumentar en base a los propios ingresos económicos que ahora tienes. Si antes tú tenías como ingreso económico 2.000 soles, entonces se te fijaba un porcentaje de pensión de alimentos hasta el 60% de esos 2.000 soles que tú tenías, que lógicamente podían ser menor, podían ser un 40%, un 30%, pero ahora, producto de tu esfuerzo, de tu estudio, ya no tienes como ingreso económico 2.000 soles, sino que ahora estás ganando 5.000 soles, ¿no? Incluso un poco más, 6.000 soles, porque te vas reinventando, vas poniendo tu negocio, tu emprendimiento. La otra parte tiene todo el derecho de solicitar hasta el 60% de tu nuevo ingreso económico. Entonces se puede fijar el aumento, ¿no? Por eso que existe la figura del aumento, ¿ya? Así es la norma, así es la norma. Ahora, así es la norma existente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Como así menciona la norma, vamos a ver ahora lo siguiente, y también se puede disminuir, yo les decía que este es un punto que a veces no entienden algunas madres. Obviamente no son abogadas y lógicamente se le tiene que explicar. Porque te voy a poner un caso.
Por ejemplo, una señorita quedó embarazada. En realidad, me parece que eran convivientes. Entonces, dentro de su convivencia, no funcionó la relación. Se separaron, ya tenían un hijo. Entonces, se fijó no llegaron a un acuerdo, a una conciliación. Entonces, se fueron a una demanda judicial. El juez determinó de que el chico tenía que aportar la suma de 900 soles mensuales, ¿no? 900 soles mensuales. Él tenía pues un ingreso de aproximadamente 4.500 soles, aproximadamente, ¿no? No es que tenía un trabajo fijo, pero casi todos sus ingresos mensuales daban la suma de 4.500 soles y él aportaba cerca de 900 soles mensuales a su hijo, ¿no? Llegó un momento incluso en que ya aportó cerca de 1.000 soles porque se dio el aumento de la pensión de alimentos. Y así se estuvo hasta que el hijo tuvo la edad de 5 años. Tiempo en la cual el chico rehace su vida, rehace su vida, todos tienen derecho a rehacer su vida. De hecho, un hijo no ata a nadie, ese es un problema social que hay que tener que entender. Un hijo no te ata absolutamente a nadie, ¿no? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, lo que sucede es que esta persona, después de ese tiempo, decide rehacer su vida, de hecho lo hace, y con su nuevo compromiso tiene un hijo. Con su nuevo compromiso procrea un hijo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ustedes creen que ahora va a seguir, y yo les pregunto a ustedes, va a tener que seguir aportando 1.000 soles con su primer hijo como lo hacía antes? ¿O debe seguir aportando 1.000 soles con su hijo, con su primer hijo como lo hacía antes? ¿Qué opinan? ¿Va a tener que seguir aportando? ¿Va a poder seguir aportando? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Va a tener que seguir aportando esa cantidad o no? ¿O ya no puede haber un aporte de esa cantidad? Ya, si él gana 4.000, ya te pongo, ya no gana 4.000, te voy a poner que él gana 2.000, 2.500. Claro. Lo que va a pasar en ese caso es que la gran mayoría de madres dice lo siguiente: a mí no me interesa lo que haga con su vida, es su problema, no me importa. Dice. Bueno, ¿no? Pero a mi hijo no voy a permitir que los 1.000 soles que le daba disminuya. No voy a permitir que los 1.000 soles que aportaba mensualmente a los hijos disminuya. Incluso hay situaciones, ¿no? Porque son temas delicados, donde la madre dice, por culpa de ese nuevo hijo, por la culpa de ese nuevo hijo, mi hijo ya no va a tener sus 1.000 soles que mensualmente le da. Y es que, claro, el sentir de la madre, lo que ella puede pensar y decir, pues bueno, si le estaba aportando 1.000 soles, que le siga aportando mil soles, no es lo que finalmente el espíritu de la norma lo señala, porque lo que la norma establece es básicamente lo siguiente: esta persona ya no va a poder seguir aportándote 1.000 soles porque tiene una nueva carga, un nuevo aporte. No es que a tu hijo lo va a dar 1.000 soles y sobre su hijo que él tenga va a ser 500 o lo que sobre, ¿no? Entonces lo que va a suceder ahí es que un primer factor es solicitar la disminución del pago de alimentos. Pero en la gran mayoría de los casos, lo que uno va a optar es por la figura del prorrateo. ¿Saben ustedes qué es la figura del prorrateo? ¿Qué es la figura del prorrateo? Todos por igual.
¿no? Porque tiene varias cargas familiares, ¿no? Le dice, no, pero no, ya no le voy a poder aportar mis soles. El juez determina por cada hijo 500 soles. Va a haber una división. Entonces tú dices, no, pero mi hijo, ¿qué culpa tenía? El hijo está dependiente, porque por eso es que las cuestiones de alimento varían, no es una suma exacta. No, no creas que si ya el juez ha determinado los 1.000 soles, tu hijo va a seguir. Tú estás separado con él. No creas que él no va a tener su propia familia, va a rehacer su vida, de hecho tiene todo el derecho. Sí, pero me ha sido infiel, es un desgraciado infiel. Ya, pero ha cambiado posiblemente, quiere hacer ahora bien las cosas, cualquier situación, porque no se trata de engañar también. Entonces, si igual con esta nueva pareja, con esta nueva mujer, tiene hijos, no le va a poder aportar esa cantidad. No, pero que trabaje más. No es así, pues. Va a haber división. Entonces, lo que le toca es por la figura del prorrateo. Ah, ya sí se va a dar. El contexto de la disminución también tiene otra consonancia, porque la pensión de alimentos se ve también en base a las posibilidades del obligado. ¿Qué pasa si el obligado tiene cáncer? Tú lo demandaste porque, claro, tú te buscaste, como alguien decía, tú te buscaste una persona mayor y tú cuando lo demandaste, él tenía 45 años. Pero ahora que ya ha pasado 5 años o ha pasado 10 años, porque tu hijo tiene 10 años, es un hombre de 55 años. Tiene 55 años, tu hijo tiene 10 años, 5 años más va a cumplir 60 años. Sus condiciones físicas no son iguales como cuando tenía 45 años o como que alguien tenga 40, disminuyen, es la ley de la vida. No son las mismas, las aptitudes cognitivas, físicas, van disminuyendo. Entonces, esta persona obligada también necesita preocuparse en su propia subsistencia, ¿no? Ya se va adentrando a la vejez, entonces se tiene que ver sus propias necesidades en salud. Entonces, como tal vez acarrea alguna enfermedad, le da algún tipo de enfermedad incurable, por ahí le da algún tipo de descalcificación de los huesos, le da un tema de diabetes, ¿no? Le da un tema de colesterol alto. Entonces, también va a solicitar la disminución de la pensión de alimentos. No, pero no interesa que acá mi hijo es lo que importa. Se entiende el espíritu del sentir de la madre, pero no hay que engañar. Él ya no puede aportarte la misma cantidad de pensión de alimentos, porque aparte de que está enfermo, ya no trabaja en ese mismo lugar, ¿no? Entonces van a poder plantear también la disminución de la pensión de alimentos. No es mutable. Y como les digo, va a variar caso en caso, ¿no? Va a variar caso en cada caso en concreto. De hecho, por ende, hay personas que no te pueden aportar alimentos. Porque aparte que te buscaste es una persona mayor, la persona mayor no tiene cómo sustentar ni sus propios ingresos. Entonces, a lo máximo te va a dar 100 soles, te va a dar 200 soles, 150, y eso, ¿no? Porque está en peligro su subsistencia y él va a decir, bueno, ya estamos 60 años, nadie quiere conseguir que yo trabaje. Ahí hay que tener en cuenta, que hay que analizar cada cierto sector, ¿no? Cada situación. Entonces, bueno, lo que yo les digo es que en todo caso el contexto de los alimentos muta, no es lineal, es variable, puede aumentar o puede disminuir también, ¿ya? Acá nos dice, doctor, ¿se puede disminuir cuando la mamá del demandado pide pensión de alimentos por una edad? No, no, porque eso tiene una propia autonomía, ¿no? Tiene una propia autonomía. Ahora, es cierto que ahí tenemos pues esa posibilidad de que los padres exijan un tema también a ellos. Todo lo que va, en todo caso, a, a ponernos en una circunstancia en la cual el obligado puede tener divisiones de aportes económicos, si son causales, para pedir una disminución, ¿no? Lo más recomendable o lo que se suele dar es que en los contextos, por ejemplo, relacionados a tener otros hijos más, siempre ingresa la figura del prorrateo,
Y el prorrateo nosotros sabemos son división de ingresos por igual.